Un saludo para todos. En esta oportunidad continuaremos con nuestras clases de diseño de ejes. Vamos a analizar las fuerzas que actúan sobre los ejes. Estas pueden ser de diferentes tipos. En primer lugar, existen fuerzas torsionales debidas a la función del eje de transmitir torque. Estas fuerzas son generadas por el motor. Elementos como los engranajes, los sprockets, las bandas también generan fuerzas sobre los ejes. Aquí en color naranja podemos observar un engranaje helicoidal que genera tanto fuerzas axiales como radiales. Las fuerzas axiales son paralelas al eje y las radiales perpendiculares a este. Las poleas también generan fuerzas sobre los ejes. En este caso se trata de una fuerza radial que vemos en color verde. Debido a la acción de todas estas fuerzas se generan unas reacciones en los apoyos. Para este ejemplo vemos dos reacciones en color rojo correspondientes a las reacciones en los dos rodamientos de bolas. Los ejes se calculan bajo condiciones de equilibrio dinámico, por lo cual la sumatoria de fuerzas y momentos debe ser igual a 0. Pasemos a hablar sobre las fuerzas debidas al torque. Estas se determinan a partir de la potencia transmitida y la velocidad de rotación del motor. En el sistema internacional, la potencia se expresa en vatios, el torque en newton por metro y la velocidad angular en radianes sobre segundo. Es importante tener en cuenta que la potencia la consideramos un valor constante, por lo cual un aumento del torque solo puede ser debido a una disminución de la velocidad angular y viceversa. Para entenderlo, planteemos el ejemplo de la caja de cambios de un automóvil. En primera marcha, nosotros tenemos alto torque y baja velocidad angular. Considerando la potencia constante, en cuarta marcha tenemos el caso contrario, bajo torque y alta velocidad angular. Por lo general, en los ejercicios que nosotros trabajamos, utilizamos el sistema inglés. En este caso, tenemos la ecuación torque igual a 63.000 P sobre N, donde la potencia se expresa en caballos de potencia, el torque en libras por pulgada y la velocidad angular en revoluciones por minuto. Pasemos ahora a las fuerzas generadas en las poleas. En este caso, se presenta un lado apretado y un lado flojo dependiendo del sentido de rotación de la transmisión de la potencia. Este lado apretado y este lado flojo generan unas fuerzas que podemos ver en color azul, que las hemos llamado F1 y F2. La sumatoria de estas dos fuerzas corresponde al valor de Fb. Aquí tenemos que tener en cuenta dos apreciaciones importantes. La primera, que debido a los pequeños ángulos, el componente de la fuerza en Y, sería el componente vertical, se cancela en ambos casos y Fb tiene únicamente un componente horizontal. También apreciemos que Fb para el eje A tiene signo positivo, mientras que Fb es igual y opuesta pero con sentido contrario para el otro eje. Esto es importante cuando calculamos transmisiones en varios ejes, debido a que nos van a cambiar los sentidos de las fuerzas. La fuerza neta que puede transmitir la polea se debe al torque del motor. Por esta razón se calcula como el cociente entre el torque y el radio. La fuerza flexionante, que correspondería a Fb de la gráfica anterior, se calcula como 1.5 veces la fuerza neta. En el libro pueden encontrar una demostración geométrica de cómo se encuentra esta ecuación. En el caso de los engranajes, estos pueden generar tanto fuerzas axiales como radiales sobre el eje. Todas estas fuerzas se deben al efecto de transmisión del torque por parte de estos elementos. En la figura podemos observar un engranaje de dientes rectos que únicamente genera fuerzas radiales. La fuerza neta la podemos ver aquí en color rojo, mientras que la fuerza radial está en color verde y la tangencial en color azul. La fuerza tangencial se calcula a partir del torque transmitido, con la misma fórmula que utilizamos para la polea.
En este caso, el radio corresponde al radio primitivo o al radio de paso del engranaje. La fuerza radial se calcula a partir de la fuerza tangencial, multiplicándola por la tangente del ángulo de presión. Recordemos que el ángulo de presión se determina o es un parámetro constructivo de cada diente. Por lo general puede ser de 25 grados. Los engranajes de dientes helicoidales generan tanto fuerzas radiales como axiales sobre el eje. Estas fuerzas dependen también del par que se transmite por el torque y se calculan a partir de la fuerza tangencial. En este caso, R corresponde nuevamente al radio primitivo del engranaje. Para calcular la fuerza radial y axial, tenemos en cuenta nuevamente el ángulo de presión y, en este caso, el ángulo de inclinación de los dientes helicoidales. Otro elemento que genera fuerzas sobre los ejes pueden ser las cadenas de transmisión de potencia. Similar a las bandas, observamos que se presenta un lado apretado y un lado flojo, pero en el caso del lado flojo, la fuerza que se genera es igual a 0. Por lo tanto, únicamente lo que hacemos es trasladar Fc del punto de aplicación de la fuerza al centro del eje. Debido a los ángulos pequeños que se generan entre la componente vertical y horizontal, podemos considerar a Fcy como un valor despreciable, lo que aumenta un poquito la seguridad del cálculo del eje. En este caso, Fc se calcula a partir del torque que transmite el eje. La ecuación que utilizamos es la misma que en las oportunidades anteriores, simplemente que el radio se reemplazó por d medios. Vamos ahora a hablar sobre las fuerzas generadas en los ejes en un caso especial donde el elemento se inclina con respecto a la horizontal. Esto puede pasar tanto en poleas como en cadenas y engranajes con el fin de aprovechar mejor el espacio. En este caso, lo que observamos es que la fuerza Fs, correspondiente al ejemplo de la polea, se divide en componentes Fx y Fy. Debemos recordar que a pesar de estar en un plano X o Y, ambas corresponden a cargas radiales sobre el eje. Finalmente, vamos a hablar sobre las reacciones que se generan en los apoyos. Estas cargas pueden ser de tipo radial o axial. Las cargas de tipo radial se deben a las poleas, las cadenas o los engranajes de dientes rectos. Por su parte, las cargas axiales se deben a engranajes helicoidales o sin fin corona, o en algunos casos al peso del eje o una carga que él soporte. Una vez nosotros determinamos cuáles son las fuerzas que actúan sobre los diferentes elementos, procedemos a construir un diagrama de cuerpo libre. A partir del análisis estático del eje, podemos establecer las reacciones en los rodamientos. En la figura corresponderían a Rbx y a Rdx. Estos diagramas de cuerpo libre se arman tanto en los planos XZ como YZ. Con esto damos por terminada nuestra lección del día de hoy. Un saludo para todos. Nos vemos en otra oportunidad.